Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver cómo leer y escribir datos en una memoria SD. Anteriormente ya habíamos visto algunas formas de cómo almacenar información y para eso se utilizó la memoria EEPROM, tanto interna como externa, en las cuales se almacenaba información. Pero ahora vamos a ver otra alternativa para poder almacenar información. Para este caso será dentro de una memoria SD. Esto con la finalidad de poder expandir la capacidad de almacenamiento de datos. Y para este caso los datos se van a almacenar en formato de cadena, ya sea en un bloc de notas, en un Excel o en un Word. Para poder almacenar datos en una memoria SD va a ser necesario utilizar este módulo SD. Si tú no cuentas con este módulo, puedes realizar estas conexiones de la memoria SD. Prácticamente estas conexiones son las que tiene este módulo. En mi caso voy a utilizar este módulo para poder almacenar información dentro de una memoria SD. Como puedes observar, este módulo se comunica con el protocolo SPI. Para poder escribir y leer datos de una memoria SD utilizando el PIC 18F4550 va a ser necesario utilizar las siguientes librerías. Cabe mencionar que para poder escribir y leer datos de una memoria SD obligatoriamente se tiene que utilizar un microcontrolador de gama alta, ya que en los microcontroladores de gama media no soportan estas librerías, y para este caso se va a utilizar el PIC 18F4550, que tiene la capacidad suficiente para soportar estas librerías para poder escribir y leer datos de una memoria SD. Estas son las instrucciones que se estarán utilizando para leer y escribir datos de una memoria SD. Con la primera instrucción se va a inicializar y se va a hacer una verificación si se ha detectado una tarjeta SD. Con la segunda instrucción se va a indicar el tipo de tarjeta de SD. Con la tercera instrucción se van a poder crear directorios dentro de la tarjeta SD, o sea que se van a poder crear carpetas. Con esta instrucción se van a poder crear archivos, ya sea bloc de notas, Excel o Word. Con la siguiente instrucción va a permitir abrir los archivos que se encuentran almacenados en la memoria SD. Con esta instrucción se va a cerrar el archivo seleccionado de la tarjeta SD. Utilizando esta instrucción se van a poder escribir datos en el archivo seleccionado. Y por último, con esta instrucción se van a imprimir los datos que se encuentran almacenados en el archivo seleccionado. Entonces, con estas instrucciones se van a poder escribir y leer datos utilizando una memoria SD. Estas son las conexiones que se deben realizar del módulo SD con el microcontrolador. Como te mencioné, este módulo se comunica con el protocolo SPI y por lo tanto se deben conectar los pines del protocolo SPI del PIC 18F4550. Y estas son las conexiones que se deben realizar en Proteus para poder simular la escritura y lectura de una memoria SD. Para este caso se le van a conectar 4 LEDs indicadores. Estos LEDs se van a encender de acuerdo a cada estado en el cual se encuentre realizando acciones el microcontrolador. Por ejemplo, el LED verde se va a encender únicamente cuando el estado fue correcto. Cuando se encienda el LED rojo, quiere decir que se generó algún error. Cuando se encienda el LED amarillo, quiere decir que se estarán escribiendo datos dentro de la memoria SD. Y cuando se encienda el LED azul, quiere decir que se estarán leyendo la información que se encuentra almacenada dentro de la memoria SD. Y también se le va a conectar esta terminal virtual para monitorear el estado el cual se esté ejecutando. Para poder simular la lectura y escritura de la memoria SD va a ser necesario que tengan instalado el programa WinImage. Este programa te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas descargar e instalar en tu equipo. Únicamente sigues las instrucciones para poder instalar correctamente este programa. Esto solo es únicamente cuando se va a simular en Proteus. Entonces, sabiendo esto, vamos a pasar al primer ejemplo en el cual vamos a hacer una escritura y una lectura de una memoria SD. Para este ejemplo vamos a realizar una escritura y una lectura de una memoria SD. Como el código es algo extenso, te lo voy a dejar en la descripción del video. Obviamente va a estar documentado para que se entienda qué es lo que realiza cada una de estas instrucciones. Para este caso, esta va a ser la configuración del PIC 18F4550 y aquí se declaran los pines en donde van a estar conectados los LEDs indicadores. El LED de color verde va a estar conectado en el pin B7. Este LED solo se va a encender cuando el estado fue correcto. El LED de color rojo va a estar conectado en el pin B6 y se va a encender únicamente cuando exista algún error. El LED amarillo va a estar conectado en el pin B5 y se va a encender únicamente cuando se esté escribiendo información en la memoria SD. Y por último, el LED azul va a estar conectado en el pin B4 y se va a encender cuando se esté leyendo
leyendo información de la memoria SD. Después se define esta constante para la utilización del protocolo SPI para el módulo SD. Después se define el pin de selector del esclavo o el pin CS y va a estar conectado en el pin de 3, y a su vez se incluyen estas dos librerías para el manejo de la memoria SD. Dentro del programa principal se declara esta variable que va a servir para confirmación, y después se declara este objeto y va a llevar por nombre myFile, y este nombre lo pueden cambiar, le pueden colocar archivo, documento. En este caso yo le coloqué myFile. Inicialmente se va a imprimir por el puerto serial este mensaje indicando que se está inicializando la memoria SD. Después de ese tiempo se hace la verificación si se ha introducido una memoria SD en el lector, y para eso se utiliza esa instrucción. Esta instrucción va a devolver un 0 cuando la memoria ha sido introducida en el lector, y va a retornar un 1 cuando no se ha introducido ninguna memoria SD en el lector. Entonces, cuando no se ha introducido la memoria SD, se va a encender este LED rojo y se va a mostrar este mensaje indicando que no se encontró una SD. De lo contrario, si la SD está introducida en el lector, se va a encender el LED verde y se va a mostrar este mensaje indicando que la SD está inicializada correctamente. Posteriormente, con toda esta sección, se va a crear el archivo con el nombre texto y con la extensión .txt, o sea que se va a crear un archivo en bloc de notas. Utilizando esta instrucción se crea el archivo con el nombre texto y con extensión .txt. Si fue creado correctamente, se enciende el LED verde y se imprime este mensaje. De lo contrario, si hubo algún error, se encenderá el LED rojo y se mostrará este mensaje en el puerto serial. Posteriormente, con toda esta sección, se va a abrir el archivo texto.txt. Si se abrió correctamente, se encenderá el LED verde. De lo contrario, si hubo algún error, se encenderá el LED rojo y se mostrará este mensaje en el puerto serial. Posteriormente, con toda esta sección, se va a escribir información en el archivo texto.txt. Para este caso, se declaró este arreglo, el cual va a tener todo este texto, y a su vez este texto se va a escribir dentro del archivo texto.txt. En ese momento se va a encender el LED amarillo, indicando que se estarán escribiendo datos en el archivo texto.txt. Si se escribió correctamente, se encenderá el LED verde. De lo contrario, se encenderá el LED rojo. Posteriormente, con toda esta sección, se va a cerrar el archivo texto.txt. Si el archivo se cerró correctamente, se encenderá el LED verde y se mostrará este mensaje. De lo contrario, se encenderá el LED rojo y se mostrará este mensaje en el puerto serial. Posteriormente se va a mostrar este mensaje indicando que el archivo estará a punto de leerse, y nuevamente con esta sección se va a abrir el archivo texto.txt, y posteriormente con toda esta sección se van a imprimir los datos que se encuentran almacenados en el archivo texto.txt. En ese momento se enciende el LED azul indicando que estará leyendo los datos que se encuentran almacenados dentro del archivo texto.txt. Posteriormente se muestra este mensaje y utilizando esta instrucción se imprime todo lo que contiene el archivo texto.txt. Una vez que se imprimen los datos que están en el archivo texto.txt, se va a cerrar nuevamente el archivo. Si el archivo se cerró correctamente, se enciende el LED verde indicando que el archivo se ha cerrado correctamente y mostrará este mensaje en el puerto serial. De lo contrario, si hubo algún error, se encenderá el LED rojo y se mostrará este mensaje en el puerto serial. Y para finalizar, se va a imprimir este mensaje en el puerto serial indicando que el proceso se ha finalizado. Como todo este proceso está fuera del bucle while, únicamente se va a ejecutar una vez. Entonces, de esta forma, se estará creando un archivo y se estará leyendo y escribiendo dentro de ese archivo en bloc de notas. Vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona. Pero antes de pasar a la simulación, cuando descargues el código dentro de la carpeta tendrá este archivo, y para poder abrirlo ya tendrás que tener instalado el programa WinImage. En este archivo es donde se va a guardar la información que se estará escribiendo en la memoria SD desde Proteus. Inicialmente este archivo no va a tener nada porque aún no se ha escrito nada dentro de este archivo. Entonces ahora vamos a pasar a la simulación para poder escribir esa información dentro de la memoria SD. Primero seleccionan este módulo SD y le dan clic derecho y seleccionan editar propiedades. Y en esta parte van a buscar el archivo FAT32SD. Le colocan asterisco y les va a aparecer este archivo que es de WinImage. Lo seleccionan y le dan en OK. Ahora sí, le doy play a la simulación. Va a mostrar este mensaje que se ha inicializado correctamente y se va a encender el LED verde. Después se imprime este mensaje indicando que está creando el archivo texto.txt. Después se abre el archivo texto.txt y en ese momento se enciende el LED amarillo indicando que se están escribiendo datos dentro de este archivo. Después se cierra el archivo y ahora se va a leer lo que contiene el archivo texto.txt.
En ese momento se enciende el LED azul indicando que se está leyendo la información que contiene el archivo texto.txt. Como pueden observar, se imprime lo que contiene el archivo, después se cierra el archivo y por último se muestra este mensaje indicando que el proceso se ha finalizado correctamente. Entonces ahora ya se encuentra información almacenada dentro de la memoria SD. Para eso lo que tienen que hacer es ir nuevamente, abrir el archivo FAT32SD. Pero antes deben de cerrar el programa Proteus, si no, no les va a aparecer nada. Entonces primero cierran el programa Proteus y ahora sí abren el archivo. Y como pueden observar, dentro de este archivo ya se almacenó el archivo en bloc de notas texto.txt. Para poder extraerlo únicamente lo arrastran a esta carpeta y después lo abren. Y como pueden observar, se muestra este mensaje, el cual fue programado desde el código para que se escribiera dentro de este archivo. Y de esta forma es como se puede simular la lectura y escritura de una memoria SD. Ahora vamos a ver este circuito en físico. Inicialmente voy a presionar el botón de reset. En este momento no se encuentra ninguna memoria SD y como pueden observar se muestra el mensaje de que no se encontró ninguna memoria SD y se enciende el LED rojo. Entonces ahora voy a introducir la memoria SD dentro del lector de tarjetas SD y una vez que ya está introducida la memoria en el lector, nuevamente presiono el botón de reset. Y como pueden observar, se ha inicializado correctamente y aquí realiza todo el proceso para crear el archivo texto.txt. Después se escribe dentro del archivo y se lee todo lo que contiene el archivo texto.txt. Como pueden observar, aquí ya imprimió la información que se encuentra almacenada en la memoria SD. Ahora voy a sacar la memoria SD y la voy a introducir al ordenador para confirmar que se haya guardado correctamente la información. Entonces la conecto. Y posteriormente abro el archivo texto.txt. Como pueden observar, aquí está. Y vemos que almacenó la información correctamente, tal y como se muestra aquí. Y de esta forma estamos haciendo una escritura y una lectura de una memoria SD. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Para este ejemplo vamos a almacenar información de los datos del ADC dentro de la memoria SD. De la misma forma se tiene esa configuración para el PIC 18F4550. Se declaran los pines en donde van a estar conectados los LEDs indicadores y se tiene la configuración inicial para el manejo del módulo SD. Después se declara esta variable en donde se va a almacenar el valor del ADC y se declara esta variable para pasar temporalmente los valores del ADC en formato de cadena para que se puedan escribir en la memoria SD. Y dentro del programa principal inicialmente se declara esta variable que va a ser para verificación, después se configura el ADC y de la misma forma que en el anterior ejemplo se crea el objeto MyFile. Después se hace la verificación si se ha introducido una memoria SD. Si no se ha introducido ninguna memoria, se encenderá el LED rojo y se mostrará este mensaje en el puerto serial indicando que no se encontró ninguna memoria SD. De lo contrario, si la memoria SD está introducida en el lector, se encenderá el LED verde y se mostrará este mensaje indicando que se ha inicializado la memoria SD correctamente. Después, con esta sección se crea el archivo con el nombre, texto y con extensión .txt. Después se abre el archivo y con esta sección se va a escribir sobre el archivo texto.txt. En ese momento se va a encender el LED amarillo indicando que se estarán escribiendo datos en el archivo texto.txt. Para este caso solo se van a guardar 30 muestras del valor del ADC y para eso se coloca este bucle for y dentro de este bucle for se realiza la lectura del valor del ADC y se va a almacenar en esta variable. Después, utilizando la instrucción sprintf, se pasan temporalmente los valores del ADC al arreglo buffer para que se puedan guardar dentro del archivo texto.txt y utilizando esa instrucción se va a guardar el dato del valor del ADC, esto con un tiempo de 200 milisegundos. Una vez que se escriben esas 30 muestras, se cierra el archivo utilizando esta sección de código y posteriormente con esta sección se realiza la lectura de esa información que contiene el archivo texto.txt. De la misma forma que en el anterior ejemplo, se utiliza esta sección para imprimir la información que se encuentra en el archivo texto.txt. En ese momento se enciende el LED azul indicando que se están imprimiendo los datos que se encuentran dentro del archivo texto.txt. Posteriormente se cierra el archivo utilizando esta sección de código y por último se muestra este mensaje que el proceso se ha finalizado correctamente. De la misma forma, como todo ese proceso está fuera del bucle while, solo se va a ejecutar una vez. Entonces vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona. De la misma forma que en el anterior ejemplo, se tiene este archivo en donde se va a guardar el bloc de notas que contendrá los datos del ADC. De la misma forma, agregan el archivo. Y ahora sí, le doy play a la simulación.
va a mostrar este mensaje que se ha inicializado correctamente y se va a encender el LED verde. Después se crea el archivo texto con extensión .txt, se abre el archivo texto.txt y se enciende el LED amarillo indicando que se estará escribiendo los datos del valor de la DC. En este momento voy a mover los valores del potenciómetro y esos datos se van a ir guardando dentro del archivo texto.txt. Después se cierra el archivo y ahora se van a leer los datos que se encuentran almacenados dentro de este archivo. En ese momento se enciende el LED de color azul indicando que se estarán imprimiendo los datos que se encuentran almacenados dentro del archivo texto.txt. En este caso solo son 30 datos los que quedaron almacenados. Como pueden observar, se imprimen los 30 datos, después se cierra el archivo y se muestra este mensaje indicando que el proceso ha finalizado correctamente. Entonces, como pueden observar, se imprimen los 30 datos que se encuentran almacenados en el archivo texto.txt. De la misma forma, abro el archivo FAT32SD para confirmar que se haya guardado el bloc de notas y como pueden observar, aquí está el archivo creado, lo extraigo, abro el archivo y como pueden observar, aquí se encuentran los 30 datos que quedaron almacenados y esos datos pertenecen al valor de la DC, y de esta forma es como se puede almacenar información de algunos sensores dentro de la memoria SD. Ahora vamos a ver su funcionamiento en físico. De la misma forma, como no se tiene ninguna memoria introducida dentro del lector, mostrará este mensaje de error indicando que no se encontró la memoria SD. Entonces ahora voy a montar la memoria SD dentro del lector. Una vez introducida la memoria dentro del lector, presiona el botón de reset y se enciende el LED verde indicando que se ha inicializado correctamente. Y aquí comienza a hacer todo el proceso, tanto de creación del archivo, de lectura y escritura. Para este caso he conectado una LDR. Después se enciende el LED azul y se imprimen los 30 datos que quedaron almacenados dentro de la memoria SD. Nuevamente extraigo la memoria SD del módulo y la introduzco al ordenador para confirmar que la información haya quedado almacenada correctamente. Entonces la introduzco. Y aquí está el archivo texto.txt. Y como pueden observar, quedaron almacenados los 30 datos en este bloc de notas. Y vemos que coinciden los datos. Y de esta forma es como pueden almacenar información dentro de una memoria SD, ya sea para guardar información de algunos sensores o de algún evento específico. Y de esta forma lo van a poder hacer. Esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.